¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias, Guillermo. El 16 de enero se cometió un ecocidio en Cancún, dicen los ambientalistas. Esta es la historia de un proyecto cuestionado en su legalidad y que hoy se conoce como el proyecto Cancún Malecón Tajamar. Las aves de rapiña sobrevuelan la zona donde los ecologistas aseguran que quedaron animales muertos. La desolación se siente en el paisaje. Entre el paraíso y la destrucción. En el malecón Cancún Tajamar, el mangle talado se empieza a secar. Los animales sobrevivientes a la deforestación del pasado 16 de enero se resisten a abandonar la zona ante el acecho de las aves de rapiña. No es preciso, certero, atribuir que existe o que estamos en presencia de un ecocidio o devastación ambiental. Porque aquí sí hubo un ecocidio. Yo le puedo demostrar que aquí sigue habiendo vida, sigue habiendo animales vivos, que aquí los opilotes estuvieron comiendo carroña. Nosotros vemos las declaraciones del procurador del ambiente como una ofensa a la inteligencia de los cancunenses. Catherine Ender es una activista que lleva meses vigilando la zona. Es por eso que reprocha que los inspectores de la Profepa hayan asistido 10 días después de los hechos y se diga que no pasó nada grave. Lo que demandamos los ciudadanos es la manera de proceder. Si tú tienes permisos y hay acciones legales abiertas, ¿por qué no nos sentamos en la mesa y nos lo muestran? Que dejen de estar diciendo que esto es mentira. No es mentira, ahí están las huellas de relleno. Ahí está el manglar. Dicen que no hay animales muertos porque no los vieron, pero ¿cómo quieren verlos después de 10 días cuando los opilotes ya se los comieron? Y así, en medio de la destrucción a la vegetación que había en la zona, los habitantes de Cancún continúan asistiendo a ese espacio que ya habían adoptado como un centro de esparcimiento, de convivencia familiar. En el malecón Tajamar, grupos ambientalistas mantienen guardias para evitar que vuelva a entrar la maquinaria, la cual empezó a querer desmontar la zona en julio de 2015. Fue entonces que los grupos activistas comenzaron a interponer denuncias y amparos. Alejandra Serrano, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explica que en julio del año pasado interpusieron el primer amparo contra ese proyecto porque esa institución detectó que en la autorización otorgada en 2006 por las autoridades hubo información falsa. Porque al predio le aplicaba el ordenamiento ecológico, sistema lagunar Nichupte, el cual en uno de sus criterios, el criterio de 22, señalaba que no se debía de afectar a ecosistemas excepcionales como el sistema lagunar, la laguna Morelos y los manglares, entre otros. Desafortunadamente fue una mentira tanto por Fonatur, que desconoció la naturaleza de un ecosistema costero, un humedal, que es el manglar. Así hubo información falsa. No obstante, en 2006, el entonces titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, autorizó la manifestación de impacto ambiental presentada por Fonatur. Ricardo Juárez firma una enorme cantidad de proyectos, incluso aquí en Quintana Roo. Nosotros denunciamos ante Función Pública en aquel entonces, lo denunciamos varias veces, alrededor de 70 proyectos en los que habían sido autorizados por Ricardo Juárez y que habían sido, que tenían irregularidades. Un año después, en julio de 2007, Ricardo Juárez Palacios renunció a su cargo en la Semarnat. Aquí había vida, había manglares, especies en peligro de extinción. En este lugar hoy, como pueden ver, hay sopilotes, huele a muerte. A través de los ambientalistas, el malecón Cancún Tajamar libra una batalla jurídica para subsistir. Se han interpuesto más de 10 amparos. Uno de ellos fue presentado por Francisco Villarreal, quien detalla que el juez quinto de distrito en materia administrativa, con sede en Cancún, le negó la suspensión provisional, pero el tercer tribunal colegiado corrigió el fallo
y concedió una suspensión provisional innovadora. La relevancia de este asunto radica precisamente en la exención de la fianza. El tribunal colegiado, como superior de los juzgados de distrito, determina que la fianza no debe exigirse porque, atendiendo a la naturaleza del derecho, que es de índole ecológica y además es un derecho que reconoce como un derecho colectivo, no se puede exigir la fianza. Y es que en el primer amparo interpuesto por 133 niños, el juez condicionó la suspensión de las obras a que se pagara una fianza de 20 millones de pesos, cantidad que no fue cubierta. Fue entonces que se decidió que entrara la maquinaria a desmontar los lotes ubicados en lo que hoy denominan el nuevo centro de Cancún. Lo que está sucediendo es que Tajamar se está volviendo en el ícono de la forma en que la Semarnat está autorizando estudios de impacto ambiental con información falsa, con imprecisiones. El pleito legal de los ciudadanos es eso, la manera de actuar de las autoridades. Todavía hay mucho que evidenciar, que esto no es nada. Lo que viene, lo que hay en camino, es lo que nos preocupa. Nizuc, Ecopark, Isla Blanca. Hoteles, viviendas, centros comerciales y hasta una iglesia forman parte del proyecto inmobiliario Malecón Cancún Tajamar, el cual luciría así, según el video institucional de Fonatur. La manifestación de impacto ambiental otorgada en julio de 2005 por el destituido Ricardo Juárez Palacios señala que el proyecto abarca 587.607 metros cuadrados y tiene una capacidad para 5.000 cuartos, es decir, 593 cuartos más de lo que se puede construir, según el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo, el cual consideró que se debía negar la autorización del proyecto, ya que además de rebasar la capacidad de cuartos permitida, afectaba el 65% de la vegetación, conformada principalmente por manglar. El cuestionado proyecto empezó a diseñarse en febrero de 1992. Originalmente se llamó Marina San Buenaventura. Pero fue hasta 2005 cuando empezó a tomar forma y también cuando comenzaron los problemas legales para Fonatur, los cuales quedarían vinculados al desarrollo Malecón Cancún Tajamar. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo se ve en el problema de tener que responder civilmente por la demanda interpuesta por BND, y lo que finalmente hace es transigir. Fonatur les comete un fraude porque les vende un terreno en el que no pueden construir lo que les está vendiendo. BND demanda a Fonatur. Y es que el 18 de octubre de 2005, Fonatur ofertó 5 lotes que alcanzaron un precio de compra de 325 millones de pesos. 2 de los terrenos ofertados con uso de suelo hotelero se vendieron con un uso de suelo distinto, lo que impidió que la empresa italiana B&D construyera edificios de 20 pisos, tal como lo deseaba. 4 años después, el 24 de agosto de 2009, dicho consorcio interpuso una demanda civil contra Fonatur, la cual ganó. El 24 de agosto de 2011, el juez 60º de lo civil en el Distrito Federal sentenció a Fonatur a pagar los daños causados a la empresa por esos terrenos, los cuales se ubican frente a la playa pública Delfines, justo donde se encuentra el famoso y colorido letrero de Cancún. De acuerdo a la escritura pública 894 de la Notaría Pública 64 del municipio de Benito Juárez, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, debía devolver más de 431 millones de pesos a B&D, para lo cual llegaron a un convenio. Y lo que hace Fonatur es pagarle con los terrenos de Tajamar. Le da 10 lotes a esta empresa italiana. Lotes que tienen suspensión de actividades y obras de uso de suelo. Este letrero fue colocado aquí desde julio de 2015. De acuerdo a las autoridades, fue puesto en 10 lotes propiedad de la misma empresa desarrolladora. Esto fue por incumplir la normatividad. Según la Profepa, esa fue la causa por la que clausuraron las obras desde el año pasado. B&D cometió irregularidades como el desmonte, relleno de manglares, afectó diversas especies forestales protegidas por la ley como el mangle y especies animales, listadas en alguna categoría de riesgo en la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010, informó Fonatur en un comunicado el 12 de agosto de 2015.
documento que agrega: de acuerdo a los dictámenes de la Profepa, el proyecto Malecón Cancún-Tajamar se localiza en 3 regiones prioritarias establecidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. 5 meses después de ese comunicado, el 25 de enero pasado, y tras el desmonte realizado en el resto de los predios, el director jurídico de Fonatur defendió la deforestación realizada el 16 de enero. De no haberse realizado el chapeo y desmonte previo al vencimiento de las autorizaciones otorgadas por Semarnat, los privados que adquirieron dichos predios se habían visto impedidos para desarrollar sus proyectos respectivos. Son 22 empresas las que tienen terrenos en el proyecto Malecón Cancún-Tajamar. Uno de los hombres de negocios que compró en Tajamar es el exdirigente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Francisco Córdoba Lira, quien deslindó a los dueños de los lotes del desmonte realizado el 16 de enero. Lo que se critica mucho es que lo hizo en la noche, no fue decisión nuestra. Lo que se critica mucho es que lo hizo con la fuerza pública, no fue decisión nuestra. No obstante, en un comunicado emitido por una de sus empresas, admite que él propuso la empresa encargada de realizar el desmonte. Fonatur solicitó el apoyo a la fuerza pública a través de nosotros porque no lo iban a dejar trabajar. El futuro del proyecto Malecón Cancún-Tajamar se decidirá en los tribunales. Fonatur informa que por la venta de los terrenos en esa zona obtuvo 2.040 millones de pesos. Los activistas sostienen que no cesarán esa lucha y ya se declaran en alerta ante otros proyectos. No solamente tenemos el problema aquí en Malecón Tajamar, también está el problema en Punta Nizuc, en donde es digamos que el última área virgen de Cancún, en la cual pretenden construirse complejos hoteleros de gran envergadura y que, pues bueno, las autorizaciones en materia ambiental son dudosas porque no coinciden con la realidad que se vive en la zona. Pero hay una cantidad impresionante de proyectos, irregularidades, nada más tenemos todas las irregularidades que ha cometido la empresa española Riu, por ejemplo, que es un historial negro y tenebroso, y que ahorita Semarnat le vuelve a emitir un resolutivo del que todavía no tenemos claridad qué fue lo que le autoriza, pero que el 18 de diciembre emiten un resolutivo, en medio de 2 áreas naturales protegidas. En medio de esa alerta, en Cancún aún recuerdan el 17 de mayo de 2007. El entonces presidente Felipe Calderón declaró área natural protegida la laguna de Nichupté, colindante con Tajamar, pero detectó que habían talado mangle en esa zona y tomó medidas en el momento. Por lo pronto yo creo que vamos cambiando al delegado de Semarnat aquí en Cancún. El funcionario destituido fue el panista Rafael Muñoz Bersunza, quien hoy es el secretario de Ecología y Medio Ambiente en el gobierno de Quintana Roo. La Profepa emplazó a Fonatur para que el 8 y el 15 de febrero rescate la flora y la fauna que quedó en el lugar. Lo cierto es que Fonatur dijo que ya había tratado de ir a rescatar a los animales, pero los ambientalistas se lo impidieron. Estos niegan esa acción de parte del Fonatur. Lo cierto es que serán los tribunales los que decidan qué va a pasar con el proyecto de Cancún Malecón Tajamar. Vamos a un corte, aún hay más en Los Reporteros.